Bueno, me presento. ¿Me llamas? Doctor Juan Carlos Zapietro de Rosario, instructor de la Escuela de Millastato, séptimo dan. Y vamos a dar anatomía y fisiología y medicina del deporte. Bueno, haciendo un resumen, porque vamos a, como lo estaba diciendo acá el senpai Julio Varela, voy a tratar de darle una idea del movimiento como instructor para que entiendan, de cuando empieza el movimiento hasta donde termina el movimiento. Entonces, si ustedes vienen acá hay dos vías, en parte que el senpai el otro día me preguntó sobre el movimiento. Bueno, ustedes ven, para entender del sistema nervioso al músculo y dónde está. Entonces tenemos una vía que sería aferente, que es donde llega el impulso hasta que yo lo registro en el sistema nervioso, en el cerebro, y una que es eferente, cuando del cerebro yo quiero mandar la respuesta. Eso lo estamos usando permanentemente en el Karate Do, para que entonces lo entiendan. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vía aferente. Acá tengo una parte sensitiva que va a ir por la médula espinal, había unos espinotalámicos que eran dorsales, que es por la parte posterior, que lo transmite, y va al tálamo, que sería el cerebro, donde se recibe el estímulo. Cuando estamos haciendo algún agallo o algo, uno ya está sintiendo el estímulo y va, y ya lo capta y va al cerebro. Y cuando yo hago el movimiento del cerebro, va en la vía, el nervio eferente, la vía eferente, va de la parte del cisura rolando, que es una parte rolante que sería la parte motora del cerebro que está acá. Envío todo el mensaje, va a la médula espinal, va por la parte anterior, que sería la parte motora, y entonces uno hace el movimiento, donde después hace una sinapsis nerviosa, donde va el músculo, y ahí se hace el movimiento. ¿Estamos? La idea de cómo sería, así como yo recibo y como yo actúo. Entonces, ¿esto qué nos va a enseñar a nosotros como practicantes? Hay una cosa que se llama neurotrofismo. ¿Qué quiere decir neurotrofismo? El sistema nervioso va a hacer que mi músculo esté con una reacción coherente a lo que sería el Karate Do. Entonces, lo que tenemos que entrenar. Entonces, lo que habíamos dicho de las fibras. Había fibras blancas, había fibras rojas. Las fibras blancas, el tipo 2, son las explosivas, las que hacen movimientos rápidos. Y después están las fibras que eran las rojas, que eran de mayor resistencia, porque eran rojas porque lleva más oxígeno. ¿Estamos? Entonces, eso para que se acuerden, las tipo 2 o tipo 1 de fibras que la van a ver. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando yo entreno, todo este sistema que hace el neurotrofismo, si ustedes ven una persona que está en una silla de ruedas, van a ver que el músculo perdió trofismo, perdió tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto entonces nos está enseñando que nosotros, el gesto deportivo, que se llama el movimiento, de entrada, que como ayer hablamos con el doctor, la parte biomecánica, ya de entrada tienen que tratar de ser lo más técnico posible, es decir, que el movimiento sea lo menos vicioso posible. Si ya se le dice en un sotou que el codo tiene que buscar, no el codo abierto, buscar la línea media, después todo ese movimiento, y cuando den la base, es importante que ya el cinturón blanco ya empieza a hacer el movimiento bien, porque si no va a ser un movimiento vicioso que por ahí lo va a trasladar. Por algo siempre decimos en karate, aprender una técnica nueva, trasládenlo al quijón, al kata más de abajo, a la base, y llévenlo ahí, porque lo que hagan mal en la parte básica lo van a hacer en el kata de arriba. No sé si se entiende. Entonces, denle prioridad, cuando en el mismo curso que se daba la parte técnica, a que el gesto deportivo lo hagan bien. Si bien las correcciones ya tiene que saber tu instructor, a un cube corrijo hasta acá, a un dan corrijo hasta acá, de acuerdo a su graduación, pero siempre la base, y por eso que siempre decía, el Shikodachi es la base, y eso todavía hay que hacerlo. No es como alguna escuela que hacen base en un determinado cinturón, después no hacemos más. Nosotros siempre el 5H en Naihanchi decía hacer empieza en Naihanchi y termina en Naihanchi. Entonces no hay kata que ya pasamos por esa etapa, siempre hay que volver a la base. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Acá también hablamos entonces la fibra muscular, y acuérdense que hablamos de los metabolismos. El aeróbico, que es con presencia de oxígeno, que van a ser la fibra roja, y después el anaeróbico o proteína PLC distintos, que son los movimientos explosivos. Entonces hay que entrenar las dos partes. El movimiento lento, donde se hace la técnica, donde se hace bien el gesto deportivo, ya sea un suki, ya sea un bloqueo,
pero siempre hacer hayaco, porque al hacer hayaco, hacer movimiento explosivo, va a ver que todo lo que van a ver en el eutrofismo va a estimular. Porque recuerden que yo había hablado cuando el músculo, cómo el hueso se acondiciona, porque un órgano vivo, y el músculo para la hipertrofia, es decir, para el crecimiento. Atrofia decimos cuando el músculo pierde, y hipertrofia cuando crece, cuando se agranda. Entonces era el tiempo de tensión sobre el músculo, de unos 30-40 segundos. Tiene que haber una tensión sobre la musculatura para que después crezca. Hay una laceración muscular, una rotura muscular cuando uno hace el ejercicio. Y después hace un estrés metabólico. Es decir, el movimiento genera un cambio en el metabolismo. Eso va a hacer que la célula, que la otra vez cuando hablamos del núcleo, el citoplasma, que yo lo mostré, eso va a hacer que haya la adaptación. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno practica, cuando uno entrena, hay una destrucción de las células. Esa célula que se destruye, después se adapta. ¿Cuándo? Cuando descansamos. Entonces hay que ser inteligentes también para la práctica. Hay un estímulo, hay un descanso, produce la adaptación y eso es lo que hace la hipertrofia, ya sea la parte muscular como la parte ósea. ¿Vamos? Sí. Perdón, yo dije no hay que preguntar, pero me parece importante. Sí. No, porque esa es la parte muscular, pero en la parte nerviosa, porque vos hablabas de la repetición y de la corrección o de la ejecución correcta de una técnica. Yo sé que hay una cierta cantidad de veces que se produce como un registro a nivel cerebral para que la técnica quede como automatizada. Claro, en el sistema nervioso central... No sé si tiene relación con sí, esto. tiene que haber relación con esto y tiene que haber relación también con el cerebelo. Porque el cerebelo... Eso digo, depende de cuántas veces de la... Sí, se hace un impacto objeto deportivo como para que la idea, para que tenga una idea. En la cisura pleural, digamos, en la parte donde está la parte motora, hay una cosa que se llama músculo de Pinfield. El homúnculo porque es, y van a ver que tiene las manos grandes, la lengua grande, la cabeza grande y la extremidad de los pies chiquitos. Eso es medio lo que estás diciendo, Senpavel, lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos más habilidades con la parte manual, con la parte de la lengua, porque hay más movimiento que en la parte de los miembros inferiores. Quiere decir que hay que repetir como para que eso, lo que menos usamos, vaya teniendo mayor calidad y condición. Que eso es con la repetición de los años. Es verdad lo que decís. Por eso es que siempre hay que practicar y hay que practicar, porque si no se van perdiendo aptitudes. Sí, a veces uno se cansa de repetir, pero en realidad nosotros vemos que en los deportistas de alto rendimiento la repetición y repetición y repetición. Claro, porque por ejemplo en los entrenamientos está por ejemplo de Barre, que es el qué y el cómo. Es decir, qué es lo que hago y cómo lo hago. Entonces para el qué y el cómo es primero cómo se prepara la persona y el cómo lo realiza. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nosotros lo que hacemos es artesanal. ¿Qué quiere decir lo que es artesanal? Repetimos muchas veces lo mismo y repitiendo muchas veces lo mismo cada vez se hace mejor. Es decir, ¿para qué quiero 100 patadas si yo tengo 4 y 5 patadas que son efectivas? Entonces mi Mayeri tengo que seguirla puliendo como para que sea más efectiva. Entonces nunca en el movimiento uno dice, este ya está aprendido. Es artesanal. Es decir, hicimos un Naihanchi Yodan 30 años atrás, ahora no podemos hacer el mismo Naihanchi Yodan. Ni el espíritu es el mismo, ni el movimiento es el mismo. Porque ese movimiento tiene más espíritu, tiene más trabajo. Esa es la parte artesanal. Una cosita, esto tiene que ver mucho con el reflejo condicionado. O sea, condicionar el reflejo a un aprendizaje, como dijiste vos, bien organizado, bien hecho, ¿no es cierto? O sea, lo que hablábamos era que el movimiento tiene que ser lo más perfecto posible, hecho en forma lenta, bien aprendido, para poder realizarlo siempre de la mejor manera, ¿no es cierto? O sea, que tener dos cosas, un reflejo condicionado y otra es una automatización del movimiento. Exacto. Que, por ejemplo, desde un suki a una patada o algún bloqueo, algún movimiento, hay parte que va, acá estamos hablando del cerebro, todo, pero hay una parte que es el cerebelo,
que hay una parte del cerebelo que son las actitudes aprendidas, como tocar un instrumento. Entonces eso también va a ser, es decir, cuando una persona anda mal el cerebelo, hagan de cuenta que está intoxicado por alcohol. No puedo tener equilibrio, me manejo mal, tengo una dismetría, no llego a las cosas. Cuando el cerebelo está condicionado, entonces lo que está diciendo también son reflejos condicionados cerebral y en el cerebelo, que ya son actitudes ya aprendidas. Eso es lo que se dice en medicina de deporte, el gesto deportivo, es el movimiento del gesto deportivo. Entonces un sotobuque, un gedan baray, es el gesto, el dónde va el codo, el negativo. Nosotros fíjense que cuando hablamos todo sistema osteomuscular, sistema nervioso, yo estoy tratando que usted entienda cómo funciona el organismo, cómo funciona en un todo, en un todo. Entonces, ¿qué es lo que no hay una parte más importante, una parte menos importante? Como el sistema nervioso con la parte de osteomuscular. ¿Estamos? Entonces de ahí viene. Si nosotros hacemos un movimiento, por ejemplo, ¿por qué en Karate-Do nosotros, nuestro estilo, no usamos impulso? Porque no necesitamos un impulso, porque si yo hago un uchiuke, yo no necesito ir acá arriba para hacer impulso, pues yo tengo el negativo. Entonces el movimiento del negativo va a lo que va a ser el inicio, una centésima antes del positivo. Entonces eso lo tienen que entender. Si yo hago esto, ¿por qué necesito impulso? Para generar movimiento. Si yo hago el negativo, el movimiento va a estar íntegro, porque el negativo con el positivo es lo que va funcionando. Entonces por eso decíamos, van yendo a la parte biomecánica, que se habla, que se dice cadenas abiertas y cadenas cerradas. Una cadena abierta sería la parte de miembros superiores. Una cadena cinemática cerrada sería la parte de miembros inferiores. Si yo voy a hacer un Suki, entonces, desde que voy el pie hasta que meto cintura, hasta que hago negativo, todo va a hacer que trabaje en función completa. Entonces yo no voy a necesitar, si yo estoy acá y hago un Sasayachi, un Sotobuke, si yo necesito impulso, porque no estoy haciendo bien negativo, sino tiene que ser pie, cintura, brazo. Entonces eso, que el instructor tiene que saberlo, enseñar, y tiene que entenderlo el porqué. Entonces el se decía, pie, cintura, brazo. ¿Por qué? Porque no es arriba, empieza de abajo para arriba. Desde la base hasta del kata, uno tiene que unir las dos cadenas por medio del tande, por medio de la cintura. Entonces ahí estamos trabajando en pleno y no necesitamos impulso. Entonces el negativo con el positivo es lo que hace que el cuerpo trabaje en concordancia y usemos todo el cuerpo. Por eso que se gasta tantas calorías practicando. Porque uno dice, ¿qué músculo uso? Sino, yo diría, ¿qué músculo no uso? Y si no uso todos los músculos, es porque estoy practicando mal. Pues si yo hago un sotobuke, en un momento hago un movimiento isométrico, que está el ajuste, ahí estoy tensando todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se tensa, afloja, se tensa, afloja. Entonces el movimiento tiene fluidez. Que no es que el Karate-Do es rígido, como en un momento se pensaba el Karate-Do rígido, ay, que soy duro, no. Ajusta en el momento del primer momento del contacto. Ese ajuste es todo el cuerpo está trabajando ahí. Un buen bloqueo en el momento que está sacando el Suki, en ese momento todo el cuerpo tiene que ajustarse y viene de abajo para arriba. Entonces hay que entender el porqué de la técnica, saberlo explicar y el saber por qué es obligatorio de que la técnica se haga bien. No hay técnicas malas y técnicas buenas. La técnica la hago bien, la técnica la hago mal. Entonces nosotros con el curso tenemos que entender cómo funciona el organismo, el porqué. ¿Estamos? El porqué de cuando ya tiene una determinada hacer makiwara. Para el impacto, ¿para qué? Para que se vaya condicionando todo el sistema osteomuscular. Porque acuérdense que yo dije que el hueso es un órgano vivo. El hueso tiene trabéculas, tiene osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, el osteoclasto que va removiendo, el osteocito que se forma, el osteoblasto que se va dividiendo. Entonces ese hueso se va nutriendo por las líneas de fuerza, por el de fuerza, y ese se va condicionando. Entonces, ¿qué va a crecer el hueso? Entonces, si uno tiene artrosis, degeneramiento todo, el movimiento le va a dar vida. Es al revés que cuando uno se queda quieto. Porque a veces uno se cree que dice, no, ya con la edad me tengo que mover. No, con la edad, uno siempre digo, cuando es chico haga gimnasia por recreación, cuando es grande por obligación. Y lo que no lo hace en la actividad física, lo veo después en el consultorio.
Porque decir, no quiero perder una hora de gimnasia, bueno, anda una hora hasta esperar que lleguemos y encima que después atendamos. No sé quién gana más tiempo. ¿Estamos? Entonces, la gimnasia es una indicación médica. Es así. Y uno, si tiene un familiar y uno quiere, uno a la familia, ¿qué es lo que más quiere? Que esté bien. Entonces, es una indicación. Sí. Bueno, esa parte, chiquitito, en un documental de Francia, hay un médico, un documental que vi de Francia, un médico, no sé cómo se llama la especialidad, pero sus pacientes son todos terminales, o sea que tienen 6 meses de vida, 1 año como máximo de vida, ¿sí? La terapia dentro de su tratamiento con medicamentos y etcétera es Karate Do, ¿sí? Y una paciente dijo, no, yo no me gusta Karate a mí, entonces retírese de mi consultorio porque es el tratamiento, ¿sí? Eso es lo que está haciendo el doctor, el movimiento, ¿sí? Es como seguir viviendo más. Y bueno, esa paciente es una gerente de una empresa, no sé, no recuerdo el nombre, dijo, desde que estoy con el doctor, ¿sí? No es que me olvide que en tal tiempo me voy a ir, ¿sí? Lo que valoré es el tiempo que me dio, cómo caminar ese último tramo, digamos. Eso es lo que le dio fortaleza a esa persona, ¿no? Aparte de lo que el carácter hizo bien. Pero profesionalmente es lo que está haciendo el doctor, ¿no? Que hacer el movimiento, ¿sí? Hasta los pacientes que ya tienen sentenciado su salida de este hermoso mundo, ¿sí? Es la importancia que tiene. Gracias, Sánchez. Porque si recuerdan, cada año fui dando, en un momento yo expliqué un triángulo, porque hay docentes que ya han hecho cursos también. Entonces, ¿el triángulo qué sería? Hay un ala así, que sería una arista del triángulo, que sería la parte cardiovascular, cardiopulmonar. Otra arista del triángulo sería el sistema osteomuscular. Y la base del triángulo sería integridad psicofísica. Si no hay una integridad psicofísica, la parte osteomuscular y la parte cardiovascular y pulmonar no puede funcionar bien. Y como nosotros hacemos Karate Do y hablar de lo espiritual va implícito, integridad psicofísica espiritual. Es decir, el movimiento también tiene que tener la parte del espíritu, que ya lo tenemos que entender. Porque el espíritu es lo que mueve. El karateka tiene que tener la vocación de servicio y nosotros como instructor tenemos que saber que es bueno para la sociedad y es bueno para la gente querida. Que la familia es la estructura, la célula principal de la sociedad. Entonces, esto que uno vive hay que transmitirlo. ¿Estamos? Entonces, hablamos la parte del neurotrofismo y como recién hablábamos acá con el Senpai Varela del qué y el cómo. El qué, cómo tiene que ser el practicante Karate Do. Hay la morfología, teníamos el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. El ectomorfo sería la persona que tiene el longilíneo, que tiene las articulaciones chicas, que es liviano, una estructura ósea liviana. Después está el endomorfo, que sería el otro extremo, el que tiene estructuras óseas grandes y tiene tendencia a tener mayor grasa, que es el endomorfo. Y después está el mesomorfo, que sería el que tiene, porque esto viene por la embriología, por los tejidos. El mesodermo es la parte muscular, el ectodermo, está ahí bien. La parte del mesomorfo sería el que es más tirando a muscular, como si ustedes ven un gimnasta, que haga anillas, todo, para que vean el biotipo. El que de nosotros tenemos que ver, si bien la morfología está el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo, tenemos que tener conciencia de qué estructura tenemos, y en base a eso usar la parte de alimentación que da el doctor Cabina y la parte de la higiene para que si uno es endomorfo y tiene tendencia a aumentar de peso, la dieta es mucho más importante que un ectomorfo que no tenga tendencia a aumentar de peso. Entonces acá viene de ver, como decíamos, el qué y el cómo. Nosotros como karateka tenemos que cuidar a nuestro físico.
Y nosotros le estamos dando las herramientas para que sepan cuidar el físico. Entonces, si a un auto, cuando es 0 kilómetros, le dicen ponele el cambio, el service cada tanto, le pones este aceite, ¿no? Y cumplen todo, bueno, le tenemos que poner la mejor comida, el mejor descanso y la mejor actitud. ¿Estamos? Porque si bien el concepto de salud es el estado de bienestar biopsicosocial, yo le agregaría espiritual. Porque la emoción, que uno estudia mucho cuando estudia homeopatía, que las emociones enferman. Está bien, pero las emociones ¿de dónde vienen? De una actitud espiritual. Lo que a mí me pasa en la vida, mi emoción va a hacerme mella o no, de acuerdo a mi condición espiritual. Entonces la actitud espiritual es fundamental. Los proyectos, el crecer, el evolucionar, como decía otra vez, mirar la historia, pero saber que está todo para adelante. Siempre en nuestra vida hay para hacer. Entonces nunca llegué. El sensei Joe Miyazato siempre decía, no sirve mitad de camino. Si yo tengo que ir allá, no sirve mitad de camino. Hasta el último día hay que seguir. Entonces, hablamos neurotrofismo, los metabolismos, el entender el porqué del movimiento, tienen que trabajarlo en forma integral y cómo tienen que tener las tres estructuras que son el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. Que no quiere decir con esto que un endomorfo nació para ser gordo, no. Si está gordo es porque tiene energía acumulada, es decir, está comiendo más de lo que necesita. ¿Vamos? Y un buen consejo, el que se tiene que cuidar, la dieta, ¿saben en dónde empieza? Con los mandados. Yo se le digo a todos los chiquitos que están gordos, pero yo le digo, ese chico tiene mucho sobrepeso, ¿viste que yo te dije? No, le digo, cuando haga los mandados, piensa en el chico. No le voy a comprar gaseosas, dulces. Lo pongo en la heladera, el chico abre la puerta, no, porque tengo un sobrepeso, la resistencia a la insulina. No, el chiquito no va a pensar eso, lo come. Entonces, si quieren hacer dieta, acuérdense de los mandados. Porque si yo voy a andar lo que me gusta, lo compro, lo pongo y después, no, pues eso no lo tengo que comer. No, eso es así. Entonces, acuérdense. Y bueno, entonces, con respecto a las dietas, ya va a hablar más el doctor, pero acuérdense del índice glicémico que habíamos dicho. ¿Qué quiere decir? La respuesta a la insulina. Si yo como cosas que son muy dulces, cada vez que largo insulina, ahí estoy engordando. Y como estamos hablando de medicina por higiene, hay un tema que es fundamental, que es descanso. Si yo no duermo, cuando yo decía el estrés metabólico que hace que el músculo crezca, sería el entorno endocrino. No tenemos la ley termodinámica que yo digo, metí 2000 calorías, yo necesito 1500 bajar con 1500 calorías, yo hago las cuentas, me faltan calorías, entonces yo bajo. No es así. El ser humano es homeotermo y tiende a conservar la energía. Entonces no es, yo comí 2000 calorías, me quedo tranquilo porque me comí un alfajorcito que tenía tarde y me tomé un café con leche con mucho dulce y me di los gustos y en el día comí 2000 calorías, entonces tengo que bajar. No, porque eso es químico y endógeno. Esa forma de comer hace que largue un montón de insulina porque metí un montón de azúcar. Cuando largué insulina, ahí empecé a engordar. Entonces, no es lo mismo 2500 calorías de todos glúcidos y todas cosas ricas que le gusta, que las propagandas se las venden, que 2500 calorías de vegetales, frutas, frutos secos, proteínas de magras, de carne o lo que fuera, comiendo de todo un poco. Eso lo tienen que entender. Porque si no, a veces dicen, no almuerzo, no ceno, y calculan las calorías y van a ver que así no bajan. Porque el entorno endocrino es crucial. Perfecto. Entonces hicimos un repaso ahí. Y después lo otro. La parte muscular también necesita de la elongación. Ya el doctor Camino habla de las lesiones. Recuerden que el músculo tiene que estar elongado. Pero si hay un exceso de elongación y no hay un buen trabajo de la parte muscular, se van a predisponer a las lesiones. Porque si yo tengo todos los músculos, serían, cuando hablamos de las articulaciones, que yo mostré los huesos, los ligamentos, los músculos son los ligamentos activos de las articulaciones. Es decir, que si el músculo no está trabajado, toda la articulación va a estar no estable. Entonces aumentan las lesiones. Por eso que si hacemos el Shikodachi, bien como el Shikodachi, no es un pie, sino bien la postura como para que trabaje la parte ósea con la parte muscular. Y eso lo va a fortificar.
Y hay que hacer elongación, pero también hay que hacer resistencia, porque si no la musculatura va a estar débil. Hay personas que elongan y no hacen la parte de resistencia muscular, y esa misma flexibilidad lo predispone a la lesión. Como por ejemplo la fatiga muscular. La fatiga muscular, ¿por qué muchas vienen las lesiones deportivas? La misma fatiga muscular hace que los huesos todos estén inestables, entonces ahí viene más fácil la lesión. Entonces siempre hace falta el descanso. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿La fatiga muscular también se da por cuestiones de alimentación o solamente por el descanso? Tiene que ver las dos cosas, porque por ejemplo, si uno va a hacer algo donde va a ser aeróbico, la noche anterior es bueno comer muchos hidratos como para tener una reserva. Pero si yo hago es también una cuestión de estímulo. Por ejemplo, si yo entrené y fui al gimnasio, hice demasiadas repeticiones, muchas repeticiones, y en vez de llegar a una estimulación del músculo y a una fatiga, que eso dura 48 horas, yo hago sería lo que sería una extenuación muscular, un agotamiento muscular. El agotamiento muscular llega a 6 a 7 días. Entonces, hay que aprender al físico a estimular el músculo y no agotar. Por eso que hay rutinas de fisicoculturistas que hacen una vez a la semana, porque hace un entrenamiento que necesita 7 días para recuperarse. Entonces es un músculo. Claro, pero en el caso de nosotros, si vamos a hacer sobrecarga, yo un consejo que les doy, cuando uno hace sobrecarga y si hace esa rutina, por ejemplo que uno hace pecho bíceps, hombro posterior dorsal, y yo no hago una rutina que laburo músculos, ¿se acuerdan que yo hablé de músculos agonistas y antagonistas? Por eso que se entiende lo que es el negativo. El negativo yo estoy usando los antagonistas con los agonistas, para hacer bien el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entrené mucho el bíceps, y el tríceps no lo entrené, cuando yo tiro un puede ser que después tenga una lesión en el bíceps porque tengo uno más fatigado que el otro. Entonces, pecho y espalda, bíceps, tríceps, sí. También existe la fatiga ósea. Claro, cuando se habla de sobrelicitación o un sobreentreno, se llaman lesiones por exceso de uso. Por ejemplo, que corre, porque tiene una fractura patológica. No es común que se dé un sobreentrenamiento. En lo de nosotros, posiciones bajas, puede ser. En nosotros no, porque la biomecánica del estilo Shorin-Ryu, de Sensei así, está pensado, porque Sensei lo pensaba para los distintos grupos etarios. Es decir, la respiración es natural, una respiración bloqueada, por lo cual es natural, y los movimientos, si uno hace bien las técnicas y pasa por los centros, acuérdense que había un centro de gravedad, que está el centro de masa, que es la suma de todos los segmentos musculares, y el centro de masa que pasa. Los libros de anatomía dicen por la segunda sacra, pero el doctor Martínez, cuando decía por la segunda lumbar, porque por ahí el deportista tiene una constitución distinta al común de las personas. Y cuando uno aumenta, por ejemplo, el abdomen, ¿qué pasa? Traslada el centro de masa y ¿qué pasa? En vez de escapar la zona, pasa a la cuarta vía y ahí se producen más lesiones. Nosotros estábamos hablando, no, es muy sano el karate, porque nunca estamos trasladando un peso muy importante, por ejemplo, para una artrosis o algo que vos decís, te va a traer problemas. No, y lo que sí, el sueño, acuérdense, hablamos del sistema endocrino. Si yo duermo menos de 6 horas, por ejemplo, los hombres con la testosterona bajó el 60%. Es decir, bajar el 60% de testosterona es mucho. Y hay una edad que es más todavía, porque a partir de los 18 o 20 años van bajando. Entonces, sí. Me quedé un punto atrás, disculpe. Está sugiriendo que para los entrenamientos que nosotros tenemos que hacer en sobrecarga, estimulemos antagonistas y agonistas. Sí, un consejo, primero por haber entrenado no músculo grande con músculo chico, como es en algunos casos. Una cosa es la hipertrofia, por si uno hace culturismo y quiere hacer una hipertrofia donde va a la parte muscular para ganar un torneo, y otra cosa es si uno hace un entrenamiento que sería de complemento. Para un complemento con 2 estímulos semanales estaría bien, lo ideal sería una rutina completa, como para que, y lo ideal sería no los días que yo practico, porque no necesita, no es un culturista, es decir, un
Un karateka no necesita pesar 125 kilos marcados con 1,75 m, como hacen ahora, que obvio que por usar sustancias muchas veces, porque no en forma natural. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo está diciendo. Si haces sobrecarga o si llegás a querer dividir la rutina, hacer pecho con espalda, hacer bíceps con tríceps, y bueno, en el entrenamiento, después hacer piernas, si querés dividir. ¿Está? Gracias. ¿Listo? ¿Sí? Con respecto a esto que están hablando, es muy importante. Ustedes tienen chicos y en el dojo y normalmente preguntan si pueden comenzar con la rutina de pesas, ¿no es cierto?, comenzar en un gimnasio. Y se plantea el tema de la edad, ¿no es cierto? Generalmente es importante que sea después de los 15 años, no un chico de 12 o 13 o 14 años haciendo pesas en un gimnasio. Y otro tema muy importante que uno ve en los gimnasios es que el instructor ya tiene una rutina y es una rutina que directamente es un poco uniforme para todos. Entonces le dice, bueno, sube la cinta, 10 minutos de calentamiento, después hace avión, después hace bíceps, sin un test previo, que es muy importante. Hay un libro que se llama Periodización de la Fuerza, de Tudor Bompa, que habla cómo se tiene que iniciar en este caso un karateka, por ejemplo, que quiere hacer complementos de pesa, y fundamentalmente se hace un test, que es un test de resistencia máxima. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto peso voy a usar para el bíceps, entonces se le hace hacer un ejercicio con un peso, con el cual él tiene que levantar una sola vez, y no más de una vez, ese peso, y esa es la fuerza máxima. Entonces, suponiendo que sea 10 kilos, y yo entonces empiezo a trabajar con ese chico al 40%, ¿cierto? Entonces trabajo con un peso mucho menor, y generalmente lo que se recomienda como complemento, que sean series quizá un poquito más de más repeticiones, pero con bajo peso, que genera al final la misma hipertrofia que si fuera con mucho peso y poca repetición. Entonces es muy importante que, y otra cosa, como decíamos recién en el tema de karate, de vigilar el gesto deportivo, que el profesor se ocupe de ver cómo hace el ejercicio en este caso el chico o un adulto que va a hacer peso. Claro, porque para redondear lo que dice con los chicos, no sirve un chico que vaya a un gimnasio si todavía, yo le digo a los padres, todavía no tiene vellos en las piernas, quiere decir que no tiene todavía el crecimiento hormonal. No va a haber hipertrofia porque no hay crecimiento. Pasa, ahora lo dejo con el doctor Cabina, se va a presentar. Si me podés pasar nomás después, nomás de la parte de... ¿Puede ser ahora y lo muestro rápido? Sí, sí, Dos segunditos, lo de la parte de... Perfecto. Listo. Bien. La otra foto. Miren, esto es porque nosotros dentro de la medicina tenemos que saber. Esto es medicina china. ¿Estamos? ¿Qué sería esto? La medicina china por analogía, para más o menos para que se entienda. Son los cuerpos, digamos, sería agua, metal, madera, fuego, están los elementos. Y entonces, ¿cómo se basan por analogía? Cada elemento va a tener unos meridianos. Va a tener un órgano, por ejemplo, uno que es la boca, otro que es el gusto, otro que es los pulmones. Es decir, no es para que lo memoricen, es para que entiendan cómo es que se trabaja. Se trabaja todo el ser humano en su conjunto. Desde qué proceso tiene hasta los órganos. ¿Estamos? Por eso que dicen, por ejemplo,
me agarró una bronca y tenía los ojos, sí, porque el de la bronca, que elemento fuego, ustedes ven que sale por la visión. O tengo una gran pena, que sería el elemento agua. Y entonces cuando usan acupuntura estimulan el contrario al otro. Es decir, si hay un desbalance, yo tengo que estimular los meridianos del elemento contrario. Y esto que es muy importante, la otra, por favor. Hay una sola. No, había otra que son con los meridianos. A ver, fíjate, a ver. Bueno, no, el otro, bueno, no importa. Pero había, no, porque este del sistema nervioso, bueno, esto para que entiendan lo que es cerebelo, todo lo que hablaba yo del gesto deportivo, pero esto más o menos ya lo dijimos, para dejarlo al doctor hablar. Hay uno, si no está no importa, que serían de los meridianos. Los meridianos es eso que yo expliqué que uno estimula. Fíjate a ver si hay otra más. No está no salió la otra, bueno, no importa. La otra sería, está una persona y ¿dónde están los meridianos? Que tienen distintos nombres. Por ejemplo, el triple Sanjiao, el de la vejiga, el del pericardio, tiene distintos nombres. ¿Y qué es lo que pasa? Son meridianos por donde va pasando la energía. Entonces, cuando hay bloqueos en la energía es cuando surge la enfermedad. Pero ¿qué es lo que ¿por qué quiero explicar esto? Cuando eso en las artes marciales se transforma en lo que es el kyusho, sería determinado golpe en distintos lugares donde uno tiene que entender que pasa un determinado meridiano. Entonces surte un efecto, por ejemplo, por explicar, Naihanchi II, cuando es el pisotón, entonces se decía, si pisa ahí va a ver que la persona se desmaya. ¿Y por qué? Porque ahí termina un meridiano que es el de la vejiga, y el meridiano de la vejiga tiene toda una relación, la parte posterior, donde va al corazón, a los pulmones, todo. Es un meridiano muy largo que va por varios lados. Al pegar en donde termina, el estimular, hace como todo un entonces la persona no se va, pero se va a desvanecer. ¿Y esto qué es lo que quiero decir? Nosotros tenemos que cuidar al compañero y no hay que golpear al compañero, porque uno no sabe hasta la lesión que le puede producir. Golpes determinados en distintas partes del pecho, uno está golpeando en zonas donde hay meridianos. Entonces yo quiero que tengan el concepto ese dentro de la medicina, que los meridianos donde transcurre energía, entonces no es bueno los golpes. Entonces hay que frenar el golpe. Para golpear, el makiwara, la bolsa, el hagan que está, es decir, los golpes hay que frenarlos. Porque distintos golpes en distintos lugares le ocasionan una lesión que uno no la entiende por la medicina común. Porque le va a decir, no pasó nada, no se quebró, no es nada. No, está mal que el golpeen de lugar donde uno por ignorancia no sabe qué está golpeando. Y por algo Sensei siempre cuando daba la base que decía, todo lo que es línea media. Porque hay dos meridianos que se conectan, uno con el otro, que es como si hablamos sistema nervioso central, donde transfunde toda la energía. Entonces todo lo que es acá, es todo, por eso que uno siempre está en Jami y siempre está la línea media cuidando. Por algo es que uno está en Jami, está así. Porque esto es lo que más hay que cuidar, todo esto. Entonces, yo quería que sepan eso. Tómenle a todos, más. Dos cosas. El holter que me hizo el vecino. ¿Qué presión tenía? ¿Qué presión te va a dar todo? Bueno, mi nombre es Carlos Cabina, yo soy médico especialista en medicina del deporte, practico en el dojo de Carlos Medina en Rosario. Vamos a pasar unos PowerPoint de... no, vamos a empezar con factores de riesgo cardiovascular. Bueno, elegí este tema porque me parece que es muy importante saber cuáles son los factores de riesgo que pueden afectar a la función cardiovascular, pensando siempre
algunos accidentes que pueden ocurrir en forma súbita en cualquier lugar, en el hogar, en el estudio, pero también dentro de un dojo, ¿no es cierto? Y entonces es importante el cuidado de la función cardiovascular. Pásame la otra. Bien. Uno de los factores importantes de riesgo cardiovascular son las alteraciones en el metabolismo lipídico. Como ustedes ven, fundamentalmente vemos el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, ¿cierto? Y la relación que existe entre el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no es cierto? El colesterol bueno es el HDL, el malo es el LDL. Eso es una relación muy importante porque en base al aumento de los lípidos se produce la aterosclerosis, ¿no es cierto? Eso es un factor de riesgo muy importante porque incide después en otro que sigue, que es la hipertensión arterial elevada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos las arterias que están con mucho depósito de colesterol, ¿no es cierto?, que son las placas ateroscleróticas, esa arteria cambia su función en el sentido de que ya no es elástica, se hace rígida y aumenta toda la resistencia periférica a nivel vascular, y eso determina un aumento de la presión arterial. Ese aumento de la presión arterial repercute en los órganos blancos que se llaman, que es el corazón, el cerebro, los riñones, y en los mismos vasos, donde va produciendo pequeñas lesiones que determinan el depósito sobre esas lesiones de plaquetas. Luego se deposita colesterol y se forma la placa aterosclerótica, ¿no es cierto?, que luego se calcifica, que es lo mejor que puede pasar cuando se calcifica, porque si es blanda se elimina y puede producir una trombosis, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. ¿Pasamos a la otra? Bueno, el otro gran componente de los factores de riesgo es la diabetes. Entonces, se dice que sobre un diabético conocido hay un diabético desconocido. Entonces, es muy importante el control de la glicemia, ¿no es cierto?, periódicamente, y sobre todo los antecedentes de diabetes. ¿Por qué? Porque de dos padres diabéticos, todos los hijos van a ser diabéticos, y si uno de los padres es diabético, el 50% de los hijos es diabético. La diabetes actúa también a nivel vascular, produciendo deterioro. Es una enfermedad que cuando se suma a la hipertensión arterial es un componente, es una dupla muy deleteria para el organismo, y justamente contribuye a la producción de accidentes cerebrovasculares o vasculares, ¿no es cierto?, a nivel sobre todo de la retina, ¿no es cierto? Hay muchos diabéticos que tienen que hacerse láser en retina y demás por la alteración a nivel microvascular de las arterias retinianas. El otro componente es el cigarrillo, ¿cierto?, que también produce no solamente los factores a nivel pulmonar, como por ejemplo la aparición de cáncer, ¿no es cierto? Se dice que ya los ingleses hicieron un trabajo hace muchos años. Durante 20 años controlaron una población de fumadores que fumaban 20 cigarrillos diarios. El 80% de esa población hizo cáncer de pulmón.
Entonces, este es un factor muy importante, es dañino para el sistema vascular, acelera la aterosclerosis coronaria, los miembros inferiores, ¿no es cierto? O sea, como ustedes ven, todos estos factores de riesgo cardiovascular actúan fundamentalmente produciendo alteraciones a nivel microvascular y atacando los órganos blancos. ¿Seguimos con la otra? El alcohol es otro de los factores, ¿no es cierto?, que afecta también a los mismos órganos blancos que habíamos hablado anteriormente, por lo cual hay que tener cuidado con la ingesta de alcohol. Y el sobrepeso y la obesidad, algo habíamos hablado ya en la charla anterior, es importante controlarse el peso. El peso, una forma sencilla de saber si uno está en un buen peso es la medida de el índice abdominal, digamos, la medida del abdomen, o sea, el diámetro abdominal, que es fundamental. ¿Por qué? Porque es donde acá nosotros acumulamos los triglicéridos, ¿no es cierto?, cerca de nuestras vísceras. Esos son los que producen las alteraciones que veíamos anteriormente. Entonces, controlarse la medida en el adulto, en el hombre, ¿no es cierto?, no tiene que pasar de 90 centímetros, para que tengan una idea. La otra posibilidad es hacer el índice de masa corporal, ¿no es cierto?, que es otro de los elementos que se pueden utilizar para ver si uno está en un peso adecuado. Todos estos componentes llevan a veces alteraciones no solamente de la aparición de alteraciones a nivel vascular, cardiovascular, sino a un deterioro general del organismo y no permiten realizar la actividad física como corresponde. Uno de los elementos que generalmente nos preocupa mucho son la aparición de la muerte súbita, generalmente en las personas jóvenes. Por eso recomendamos realizar con el cardiólogo los certificados previos a la competición, previos al inicio de cualquier actividad física. ¿Correcto? Bueno, a ver, tenemos otra data. Dos factores, uno es la resistencia a la insulina, que es el exceso de secreción de insulina, que asociado a otros factores de riesgo cardiovascular, da a un síndrome que se llama síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, como ven acá, es muy nocivo desde el punto de vista fundamentalmente nuevamente vascular. Y la genética también tiene su importancia. La herencia predispone a los individuos a sufrir enfermedades cardiovasculares, incluso cuando no existen otros factores de riesgo asociados. O sea, la parte genética es muy importante. Bueno, pasamos Una pregunta. Sí. La diabetes y la hipertensión, ¿se pueden prevenir? ¿O el individuo por cuestiones genéticas tiene predisposición a ser diabético? La diabetes sabemos que depende que es fundamentalmente hereditaria, ¿no es cierto? O sea, si uno de los padres es diabético, el 50% de los hijos son diabéticos. A veces los dos padres son portadores de diabetes, no tienen ellos diabetes, pero son portadores del gen, entonces 50% de los hijos van a ser diabéticos. En la hipertensión también se ve un poco la herencia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en la hipertensión nosotros podemos hacer tratamientos. Es fundamental en la hipertensión el control de la presión arterial continuamente, ¿no es cierto? Eso es básico. Control
dieta, tratamiento. Eso es fundamental. Generalmente después los accidentes que se producen con el tema de la hipertensión arterial son debidos a una falta importante de control de ella, ¿no? Es importante tener un perfil sanguíneo a partir de qué edad, porque antes decían que a partir de los 30 años, pero hoy vemos muchos chicos con problemas de diabetes, obesidad. El control es desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Justamente, hace muchos años, cuando yo hacía anatomía patológica, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de la importancia del control sanguíneo, de los valores, ¿no es cierto?, sanguíneos en los chicos, haciendo una autopsia a un chico de 3 años, ya tenía placa de ateroma, eso de lo que yo le hablaba anteriormente, en la aorta. Entonces, ustedes se dan cuenta que es importante los antecedentes familiares y el control, ¿no es cierto?, de los chicos, colesterol, triglicéridos, glicemia, plaquetas, hemograma, o sea, una rutina completa desde muy chiquito. Y los valores, perdón doctor, los valores de glucemia, ¿siguen siendo siempre 110 en ayuna o hay un margen ahí, digamos, que se puede aceptar como Sí, no, normal? No, 110 está bien, o sea, no, 110 para abajo, ahora, para arriba hasta 126. O sea, porque uno, ¿cómo hace el diagnóstico? Uno de los, digamos, previamente, uno viene un paciente, no conoce, entonces, si tiene 2 veces seguidas 126 de glicemia para arriba, lo más probable es que sea ya prácticamente uno está haciendo un diagnóstico de diabetes, ¿no es cierto? Después se hacen otros estudios, otras cosas. Y si es considerado diabético, y si toma la medicación, y a lo mejor tenía antes, qué sé yo, 180 y baja a 130, 120 en ayuna, ¿eso está correcto o hay que ajustar? Y uno siempre trata de ajustar al valor normal, ¿no es cierto? Pero si tenía 180 y bajó a 120 o 115 y está ahí en una no muy significativo, uno se queda tranquilo, ¿no? No, perdón, como pediatra quería aportar una cosa. Lo que dice acá mi amigo y colega tiene toda la razón. Y los chicos, no solamente el chico que tenga sobrepeso o que no tenga sobrepeso. La mejor medicina es la preventiva. Yo a veces le digo a los padres, ¿querés sacar el laboratorio? Le sacamos el laboratorio. Pero si yo lo veo con sobrepeso y el laboratorio le da normal, porque muchas veces le da normal, le digo, la alerta la tenés que tener, porque con el sobrepeso, este chico ya tiene la resistencia a la insulina. Claro. Es decir, hay que prevenir más que curar, y en el chico es importante cuando se ve la cantosis nígrica, cuando tiene mucho peso, tiene sobrepeso, cuando agarra mucha insulina, se ven manchas negras en los pliegues. Que a veces la mano dice, mirá, lo lavo y no se le va, esto no lo tenía. La cantosis nígrica, que son en los pliegues una mancha negra, quiere decir que está haciendo hiperinsulinismo. Entonces, si bien como dice acá el doctor Cabina, es heredofamiliar, la tipo 2 es cuando el páncreas se agota y el chico si come mal, larga insulina, entonces se predispone mal. Como hay chicos que a los 7, 8 años, sin factores, digamos, no tiene sobrepeso ni nada, baja de peso en forma rápida, toma un montón de agua, y directamente son diabetes tipo 1 que van a insulina. Y es bien, la heredó, y si por más que el chico esté bien cuidado, pasa al paciente. Otra cosa... Y hay que hacer mucha actividad física. Y siempre la actividad física es fundamental, porque lo que estaba diciendo acá, obesidad, sobrepeso, diabetes, son todas enfermedades del sedentarismo. Uno ve un africano en África, no las padece, va a vivir a Estados Unidos y las tiene todas. Bueno, los japoneses lo saben bien eso. En Japón, por ejemplo, Okinawa, tiene uno de los índices de longevidad más grandes del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Por la dieta. Ese mismo japonés trasladado a Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a hacer las enfermedades cardiovasculares.
trastornos coronarios. ¿Por qué? Por la vista. Entonces, ese es un tema importante. Antes de terminar, le quería comentar que ustedes, los instructores o los practicantes, antes de de ir a practicar, de ir al dojo, pasen por su médico y háganse un electrocardiograma y un estudio completo, porque se detectan muchas cosas. Nosotros tenemos un instituto de medicina del deporte donde vemos entre 30 y 50.000 deportistas por año, y tenemos una experiencia de muchos años en esto y hemos detectado muchas cosas, muchas enfermedades de chicos que terminaron en el quirófano. Y entonces esos chicos, puestos a hacer una actividad física, pueden tener una muerte súbita. Entonces la manera de evitar eso y de evitar problemas es que cada uno vaya con su certificado a su dojo y se lo dé a su sensei. Eso se lo recomiendo porque nosotros lo vemos todos los días. Bueno, muchas gracias.